La paz esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que se alegren hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial. Aguarden seguros, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, que se les perdonen sus pecados. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello del que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. El episodio que hoy meditamos acontece por la tarde del mismo día de la Pascua. Los apóstoles y los otros discípulos estaban reunidos junto con Pedro, hablando de lo sucedido en ese día, y mientras hablaban y comentaban estos acontecimientos, se presentó Jesús en medio de ellos. San Lucas escribe bien el suceder del estado de ánimo de los apóstoles y de los discípulos al aparecer frente a ellos. Jesús resucitado, desconcertados, llenos de temor. Creían ver un fantasma, no acababan de creerlo. Era su inmensa alegría. Son las actitudes normales de quien se encuentra de pronto frente a un hecho gozoso, pero al mismo tiempo es tan extraordinario que parece increíble, como lo es la resurrección de Cristo. El saludo que Jesús hace, la paz esté con ustedes, no solo es un augurio o un piadoso deseo. Cristo resucitado trae verdaderamente la paz. Su paz quiere decir la plenitud de los bienes espirituales y uno de los dones mesiánicos. Esta es la paz que dona a sus discípulos. Jesús les asegura que es Él en carne y hueso, y no un fantasma o un fenómeno de autosugestión. Miren mis manos y mis pies, que portan las huellas de los clavos. Soy yo en persona. Y para dar una prueba aún más convincente, se hace servir pescado asado. Se puso a comer delante de ellos. Jesús verdaderamente resucitó de la región de los muertos, con su cuerpo. Jesús resucitado es el mismo de la pasión porque lleva los signos. Es el mensaje que San Lucas nos transmite en el Evangelio, y también el apóstol Pedro confirma dudas, perplejidades. Desaparecen de la mente de los apóstoles después de haber tenido las pruebas. Una gran alegría invadió sus corazones y un único pensamiento: anunciar a todo el mundo la resurrección de Jesús, su Maestro. El evangelista escribe así porque hasta el día de hoy los judíos han sostenido que la muerte y resurrección individual de Cristo, o ungido de Dios, destruye los esquemas religiosos de la revelación bíblica. Por eso, debe decir: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día. Para comprender el sentido de esta interpretación de la Escritura y aceptarla, es necesario que el mismo Jesús resucitado abra nuestra inteligencia en profundidad. La Biblia de los judíos continúa siendo la expresión de un comportamiento particular que Dios ha tenido con Israel y la simple utopía de un futuro mesiánico, formulada en manera escatológica. ¿Cuándo cambiará externamente el sentido de las cosas y la historia de los pueblos? Jesús es la clave de la interpretación de todas las escrituras. Lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo. La misión que les da Jesús a sus apóstoles y discípulos no solo los quiere liberar de sus miedos, temores, no solo quiere mostrar concretamente la fuerza de su resurrección, quiere que sean testigos, convertirse en hombres que esperan y creen que toda herida puede ser sanada, que sean apasionados y no inseguros o prudentes funcionarios, que sean testigos gozosos y no discípulos temerosos protegidos de puertas cerradas. Jesús desea testigos que vivan lo que predican, testigos para contrarrestar la ley de lo imposible que todo sabe, pero mata la esperanza. Todos somos invitados a volvernos testigos, a creer en la fuerza del autor, el que hace lo nuevo, lo que es viejo y llama de la muerte a la vida.
Anunciar y ser testigo de este acontecimiento es misión que compete a toda la Iglesia, no solo al Papa, obispos, sacerdotes y religiosos. También es misión de todos los bautizados. Felices Pascuas de Resurrección. Dios los bendiga. El grupo de liturgia agradece su atención.